damos gloria es. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Él fue quien es y quien vendrá. La creación encanta y damos gloria es. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. Él fue quien es y quien vendrá. La creación te encanta y damos gloria es. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Él fue quien es y quien vendrá. La creación te encanta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Hola iglesia, Dios me los bendiga. Qué bendición una vez más poder retomar nuestro estudio de los días miércoles, que ha sido de una bendición extraordinaria para cada uno de nosotros. Recuerdo muy bien que terminamos el libro de los Hechos, donde escudriñamos todo lo que ocurrió con la iglesia primitiva y recibí testimonios de hermanos. Cuánta enseñanza pudimos adquirir y almacenar en nuestros corazones para ponerla en práctica. Y para mí como ministro es satisfactorio saber de que el alimento está llegando al corazón de cada uno de nosotros. Y en este tiempo estamos estudiando el Evangelio de San Marcos, que también ha traído mucha bendición para nuestras vidas. En este día nosotros habíamos quedado con un compromiso, y es que estábamos estudiando el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos y estábamos leyendo desde el 14 al 28, y dejé una tarea, y es que en este día quiero enseñar acerca de la biografía de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista es importante dentro del plan de Dios? ¿Por qué Juan el Bautista fue comisionado para anunciar a Jesús? Y hay muchas cosas y muchas razones y mucha riqueza en este hombre, en la biografía de Juan el Bautista, para aprender nosotros y poder profundizar de la vida de este hombre, para que nosotros también podamos adquirir algún modelo de lo que tenemos que hacer como ministros, como hermanos, como seguidores de Jesucristo, y que es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces voy a leer el versículo 14, el versículo 15 y el versículo 16 para enfocarnos en la vida de este hombre. Entonces, dice la palabra que oyó el rey Herodes
la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, en quien yo decapité, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces Jesús, en su ministerio, en proclamar el evangelio, en hacer milagros, sanidades, fue mucha la fama que él tuvo. Muchas personas le seguían, y llegó al oído de Herodes la fama que tenía Jesús. Y entonces él dijo: bueno, este Jesús es Juan el Bautista, el que yo decapité, y ese hombre recibió los poderes que Juan tenía. Y otros dijeron: no, ese es Elías del Antiguo Testamento. Otros dijeron: no, otros profetas posiblemente son del Antiguo Testamento. Entonces ahí quedó una incógnita hace 8 días, y es que queremos saber quién era Juan el Bautista y poderles enseñar a ustedes quién es Juan el Bautista, qué hizo él, qué relevancia tuvo este hombre, cómo fue su ministerio, dónde nació, y bueno, en fin, muchas cosas que podemos aprender de este hombre, de la biografía de este hombre. Así que preparémonos para recibir este alimento. Antes de eso, voy a orar a Dios para que Dios nos dé iluminación y que podamos todos ser edificados y comprender las cosas de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día invoco una vez más tu nombre, Señor, que está sobre todo nombre, porque sabemos que tú eres el que nos da el alimento diario para nutrir nuestras almas y para nutrir aún nuestros sentimientos y para llenarnos de fe cada día. Dios, gracias porque tu palabra es ese alimento diario para nosotros, es ese alimento poderoso que podemos percibir en nuestras vidas y que nos lleva y nos conduce a una excelencia mayor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Juan el Bautista? Yo bosquejé, hice mi enseñanza el día de hoy y lo parcelé de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de las profecías, qué dijo el Antiguo Testamento acerca de este hombre. También vamos a hablar en este día del nacimiento. Vamos a hablar de este hombre también, del ministerio de él y la muerte, cómo murió. ¿Y qué lecciones aprendidas tenemos de este personaje? La vida de Juan se caracterizó por una vida de devoción y entrega a Jesús. Dice la Biblia, la voz de uno que clamaba en el desierto. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 23. La voz era Juan, el que clamaba, el que estaba proclamando la venida de nuestro Mesías. Mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba de un Salvador. Entonces vamos a ver qué profecías, algunas de las profecías, voy a hablar de una que está registrada en Isaías y también otra que está en Malaquías. Este hombre viene como profeta, proclamado, apartado para ese tiempo. Porque en el trayecto de Malaquías al Nuevo Testamento, que inicia con el Evangelio de San Mateo, hubo un silencio de Dios. Ocurrieron más o menos aproximadamente 400 años donde la voz de Dios no se proclamó en la tierra. ¿Cómo se proclamaba la voz de Dios en tiempos del Antiguo Testamento? A través de los profetas. Y en ese tiempo no se levantó ningún profeta, levantó ningún profeta en el nombre de Dios para proclamar ni las profecías ni lo que había de ocurrir en postreros tiempos. Entonces hubo un silencio de Dios donde no se levantó ningún profeta. Pero viene este hombre para iniciar el ministerio de Jesús. O sea, él era el que
preparaba el camino de Jesús. Y podemos decir, y vamos a escudriñar en Isaías capítulo 40, versículo 13 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo el monte callado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Qué profetizó Isaías? Que un hombre iba a venir, iba a preparar el camino del Señor, iba a enderecer la calzada de aquellas personas, de esos personajes de ese tiempo. Y dice la palabra que también venía a manifestar la gloria de Dios, y toda carne juntamente le verá, porque la boca del Señor ha hablado. En otras palabras, el profeta estaba diciendo que Dios, a través del profeta Juan, iba nuevamente a proclamar lo que iba a ocurrir y lo que posteriormente también iba a ocurrir. Entonces, encontramos que Isaías profetiza de la venida de Juan el Bautista como una persona muy especial de parte de Dios. Pero veamos qué dijo Malaquías también. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien desatáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios: yo envío mensajero. Ese mensajero era Juan el Bautista. Entonces encontramos estos dos registros del Antiguo Testamento donde notamos que Juan fue proclamado, fue preparado y también tenía un propósito muy especial aquí en la tierra. No vino por coincidencia, no vino por casualidad del destino, sino porque Dios tenía un plan soberano para la vida de este hombre, pero no solamente para la vida de ese hombre, sino para los que iba a escuchar. Entonces ahí encontramos las profecías de Juan, como Dios desde el antiguo lo está ya preparando para ello. Hablemos un poquito del nacimiento. Él fue hijo de padres ancianos. Estos ancianos ya no podían tener hijos, pero Dios les dio el privilegio de concebir y dar a luz a este hombre. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, un poquito más adelante. Vamos a encontrar y vamos a leer desde el versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Dice la Biblia, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo. Te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. ¿Qué encontramos nosotros del nacimiento de Juan? Encontramos de que Zacarías ya era un hombre muy viejo, de avanzada edad, su esposa era estéril. Sin embargo, el ángel, como mensajero de Dios, viene a decirles que van a tener un hijo, o le dice a Zacarías que va a tener un hijo con su esposa, y que este hombre iba a ser un hombre grande en las manos de Dios. Así que este hombre recibe este mensaje, le da temor, le da pánico. Sin embargo, es muy fortaleciente las palabras que le dice el ángel del propósito por el cual ellos estaban también sirviéndole a Dios, pero que también su generación le iba a servir a Dios. En este caso, Juan se convirtió en esa generación de que iba a llevar y proclamar el evangelio de Cristo. Así que, ¿qué podemos encontrar acá para nosotros? Podemos encontrar que no solamente le vamos a servir nosotros de corazón a Dios, sino que nuestras generaciones también van a recibir ese privilegio de servirle a Dios. Sus hijos, sus hijas, si usted lo cree, van a cumplir el propósito de Dios. Por eso le estamos nosotros sirviendo a Dios, porque no solamente nosotros hemos sido impactados por el llamado de Dios, sino que también nuestros hijos van a ser impactados. Así estén pasando momentos difíciles nuestros hijos, hay que creerle que Dios tiene un plan soberano para ellos. Y eso ocurrió con Zacarías y su esposa Elizabeth. Pudieron ver las grandezas de nuestro Dios a través del nacimiento de Juan. También Juan era pariente de Jesús. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, 39, y voy a leer hasta el 45, que dice la Biblia. Entonces nos vamos a leer y dice lo siguiente: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque, dice la Biblia, hace un interrogante, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz del saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, mire qué acontecimiento tan hermoso, ¿no? Primero, que son de la familia. Segundo, que cuando María llega a visitar a Elizabeth, a su pariente, a su prima, el niño, o sea, Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, salta apenas entró María. Cuando María saludó, de una vez el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Y dice la Biblia que fue de una vez inmediatamente llena de la presencia del Espíritu Santo. Entonces podemos decir con seguridad que desde ese momento Juan el Bautista fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Qué maravillosa noticia y qué bello acontecimiento entre este personaje y la vida de Jesús. Entonces encontramos que su nacimiento fue de padres ancianos, pero también era pariente de Jesús y fue lleno de la presencia de Dios. Hablamos de las profecías, hablamos del nacimiento, hablemos ahora del ministerio. Este hombre vivió una vida muy difícil. Vivió en una zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Vestía de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura, lo cual era vestimenta típica de un profeta. Su dieta era simple: langostas y miel silvestre. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 3, versículo 4. Entonces, no fue muy fácil para la vida de Juan el Bautista. Tuvo que aislarse a las montañas allí entre Judea y el mar,
allí encontramos de que Juan se ubicó y su alimento no eran las langostas de mar, ¿no? Sino eran una especie de alimento que tenía él allí, y también comía miel silvestre. También encontramos que la vestimenta de él era típica de un profeta. O sea, de una vez él ventiló al pueblo de lo que el propósito que Dios tenía para su vida y a qué había venido ahí a ese territorio. Al ver que tenía una vestimenta de profeta, para el pueblo no era muy agradable, porque el profeta siempre venía a exhortar al pueblo, venía a exhortarlo. A veces venía a consolarlo también, a edificarlo, pero la mayoría de veces era para exhortar al pueblo. Entonces, desde una vez se dio a conocer Juan como el profeta enviado de Dios. Juan el Bautista creció en medio de se volvió muy popular, como lo registra Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice la Biblia que la gente salió a él de Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Él empezó a proclamar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que confrontaba a las personas con su pecado, y de una vez lo llevaba, después de ese arrepentimiento, de esa confesión de pecados, de una vez bajaban a las aguas bautismales como una muestra, como una señal de que iban a seguir a Dios, que se habían arrepentido, pero que iban a seguir a Dios. Juan hizo eso, su ministerio estuvo enfocado en confrontar el pecado, pero también llevar a las personas al arrepentimiento y a tener una identidad para con Dios. Los fariseos no lo vieron de buena manera. Su mensaje fue tan fuerte, que ellos no se bautizaban. Bueno, se bautizaron algunos después ya, pero en un comienzo lo vieron como un tirano, como una persona que venía a confrontarlos. De hecho, ellos estaban muy contaminados, los fariseos estaban muy contaminados de pecado, estaban haciendo cosas horrendas delante de Dios, en el nombre de Dios. Entonces Juan, imagínense que se les viene a convertir en el talón de Aquiles, como la piedra del zapato, y los confrontaba fuertemente. De hecho, él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo: deben de hacer frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntense de su pecado. Entonces, nótese usted cómo podían ver a Juan el Bautista, un hombre que confrontaba el pecado. No lo veían con buenos ojos. Si nosotros lo invitáramos en este tiempo a predicar por las redes sociales, ¿cómo sería el mensaje de Juan el Bautista? Un mensaje que contundente. Y no quiere decir que eso no lo debemos de hacer nosotros. Nosotros también lo debemos de hacer, y ese es el llamado de nosotros. Confrontar a las personas ¿con qué? Con su pecado, pero también darle un mensaje de esperanza, y la esperanza está en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, muchas personas pudieron haber pensado: oiga, este profeta como que es el Mesías, como que es el que Dios había proclamado que iba a venir. Pero esa no era la intención de Juan el Bautista, de que lo proclamaran a él como Mesías. Por el contrario, mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 28. Juan dice: y vosotros mismos me sois testigos de que te dije, o de que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Su mensaje era muy simple y directo. Él nunca tomó los privilegios de Jesús. Dijo: sí, yo soy el Mesías, yo era el que Dios había proclamado para venir en este tiempo a salvar las ciudades y a salvar el mundo. No, él nunca dijo eso. Por el contrario, dice: vosotros mismos son testigos de que yo nunca he tomado el nombre de Jesús, sino que yo he proclamado que Cristo ha de venir a salvar la humanidad. Entonces, su mensaje era simple y directo. Lo encuentra usted en Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenían que arrepentirse de su pecado, y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era?
o cómo se acercó más bien. Se acercó a través de Jesucristo. Jesucristo se acerca y acerca el reino de nuestro Dios. También, ¿qué más hizo en su ministerio Juan el Bautista? También bautizó a Jesús. Quizás no hay mejor ejemplo de humildad en este hombre como el que se ve en Jesús, pero también como se ve en Juan. Jesús le dice, no. Juan viene a bautizar a Jesús y Jesús le dice, venga, bautíceme. Pero Juan dice, no, Señor, yo cómo me voy a bautizarlo, usted no tiene nada que arrepentirse, usted es el Mesías, usted es el Salvador del mundo. En otras palabras estaba diciendo eso. Y dijo Jesús, no, bautíceme, Juan, porque es necesario que de esa forma cumplamos la justicia de mi Padre. Y se bautizó y ambos fueron humildes en obediencia a nuestro Padre Celestial y tuvo ese gran privilegio, Juan, de bautizar a nuestro Salvador del mundo. ¿Y cómo murió? Por último, ¿cómo murió? Lo tocamos hace 8 días y dijimos acerca de que lo mató el rey Herodes porque su esposa era la esposa de Felipe, su hermano. O sea, en otras palabras, se la quitó y Juan, como era directo, para confrontar el pecado, le dijo, usted le quitó la esposa a su hermano, tiene que arrepentirse. Y bueno, hubo ahí una discusión tremenda y Juan dejó claro de que debía arrepentirse por su maldad y su pecado. Y lo echó a la cárcel y después la hija de Herodías, su esposa, le pide la cabeza de Juan el Bautista y de esa manera muere Juan. Pero quiero resaltar muchas cosas de la vida de Juan. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros de este hombre? Que no somos casualidad del destino, sino que nacimos para cumplir los propósitos de Dios. Así como nació Juan el Bautista para cumplir un propósito, usted en este tiempo también ha nacido para cumplir el propósito de Dios. Así que no nos escondamos en casita, por el contrario, utilicemos las redes sociales para proclamar el Evangelio de Cristo, así como lo hizo Juan el Bautista, llevando el mensaje al centro de las casas. Hay mucha gente que necesita escuchar. Me dio la alegría, con todo respeto la voy a nombrar a ella, a nuestra hermana Ligia, que ella está muy comprometida con sus medios de comunicación, enlazando a gente, y tuvimos el testimonio el domingo pasado. Ella me llamaba con mucha alegría de que pudo conectarse personas del exterior a nuestro culto, a nuestro servicio. Qué bueno nosotros estar haciendo la obra que Jesús nos ha encomendado. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios nos ha unido en este tiempo con los medios de comunicación, con las redes sociales. ¿Por qué no aprovechar al máximo poder enviar mensajes de fortalecimiento, de esperanza, pero también de arrepentimiento para que las personas se salven? Así que no somos una casualidad del destino, tenemos un propósito para cumplir en este tiempo. Por favor, yo quiero pedirle a los líderes, a los coordinadores, que activemos nuevamente nuestro ministerio, que no nos opaquemos, que no estemos ahí como que a la expectativa del mundo. Usted tiene un propósito que cumplir, yo tengo un propósito para cumplir en las manos de nuestro Dios. ¿Qué más lecciones aprendidas podemos encontrar en la vida de Juan? Una lección aprendida es creer de todo corazón que Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador del mundo. Para muchas religiones, cada uno tiene su Salvador, ¿sí? Pero para nosotros, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más lecciones aprendidas podemos tener de este hombre? Debemos resaltar la vida de este hombre al servicio del ministerio de Jesús. Dijo, me es necesario menguar para que Él crezca. Mire cómo Juan tenía muy claro su propósito. Él dijo, yo tengo que preparar el camino del Mesías, del Salvador del mundo, pero también llegará un momento que yo debo menguar para que Él crezca. Y eso no es difícil hoy en día. A los predicadores, a los líderes espirituales nos es difícil menguar para que Cristo crezca. Siempre queremos ser populares en medio de nuestras comunidades, ser los número uno, los supermanes, los reconocidos, pero poco de resaltar el nombre de nuestro Jesús. Eso es muy triste, mis amados, en este tiempo. Y evítese
de que sea resaltado su nombre o exaltado su nombre en vez de que sea exaltado el nombre de nuestro Jesús. Juan nos enseña y dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, o sea, que se dé a conocer, y el que se debe exaltar y resaltar en el ministerio, ¿quién es? Jesús. Eso nos enseña Juan, y es una lección aprendida para nosotros. Que también nosotros no somos dignos de tan grande bendición. Ser cristianos, verdaderamente, solo hay un mérito propio, y el mérito se lo debe llevar Dios, porque nosotros no teníamos ni siquiera dignidad para llegar a los pies de Dios, pero Él lo hizo. Y Juan lo reconoce de la siguiente manera, él dice, lo cual yo no soy digno ni desatar la correa del calzado, ni siquiera desatar su calzado soy digno, dijo Juan. Con qué humildad nos enseña que nuestro Jesús verdaderamente vale la pena darle un reconocimiento como el Salvador del mundo, pero el Rey de nuestras vidas, que no somos dignos de desatarle ni siquiera las sandalias de Él. A veces nos postramos, le hacemos venias, reconocimiento a los líderes públicos, a las figuras del fútbol, a las figuras del automovilismo, de muchos deportes, y le hacemos venia, artistas también, y le pedimos un autógrafo muy lucientes para irlo allí a llevar a nuestras casas y exhibirlo. Pero déjeme decirle que Juan nos enseñó que nosotros tenemos una persona mucho más importante, que no somos dignos ni de siquiera de desatar sus sandalias, como lo dijo Juan. También lección aprendida es anunciar a Cristo manteniéndonos firmes. Mis amados hermanos, dice Juan capítulo 1, versículo 29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que podamos decir, oye, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el llamado para nosotros, seguir la gran comisión, seguir alcanzando almas. Tomemos el ejemplo de grandes hombres como Juan el Bautista, y también marquemos la diferencia en este tiempo. Marquemos la diferencia y seamos radicales con nuestra fe, con lo que hemos creído. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Nos sacó de la inmundicia, del pecado, y ahora nos ha puesto como mensajeros, como embajadores, tal como lo hizo con Juan, también lo está haciendo con nosotros en este tiempo. Dios nos programó para este tiempo. Esto no es obra del destino, de la casualidad. No, Dios nos programó para este tiempo. ¿Para qué nos programó para este tiempo? Para anunciar las grandes verdades de Él. Así que le animo, iglesia, de que sigamos adelante, caminando con Dios, pero anunciando a Jesús como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias por la palabra que hoy recibimos de parte tuya, Señor, y con la vida de Juan, Señor. Este hombre es un referente de que tú no nos trajiste por casualidad aquí a la tierra, sino que tienes un propósito para cada uno de nosotros y que tú deseas que nosotros lo cumplamos. Así que ayúdanos a través de tu Espíritu para que podamos ser eficientes y verdaderamente llevemos el Evangelio de Cristo a una altura como tú te lo mereces, Señor. Muchas gracias te doy por todos los hermanos que hoy escucharon este mensaje. Los bendigo con toda bendición y te doy gracias. Amén y amén. Recordarles, mis amados hermanos, que los lunes, martes, miércoles y jueves, inclusive el viernes, estamos madrugando a las 4 de la mañana y tenemos una oración hasta las 7 de la mañana. Los días domingos también tenemos nuestro servicio, pero quiero motivarles, por favor, quiero motivarles que se levanten temprano, tómense en el tintico tempranito, pero cuando empecemos el culto estemos todos conectados ahí y también repartiendo los enlaces, porque desde comunicaciones les estamos enviando ahí desde las 7:30, inclusive más antes, les estamos enviando el enlace para que ustedes también programen a sus familiares, a sus amigos que se conecten. Tomemos el ejemplo de la hermana Ligia, que ha sido una bendición esta mujer para este tiempo. Así que Dios me los bendiga. Deseo que prosperen grandemente, grandemente en sus casas. Muchas bendiciones.